directorio del Fondo Monetario Internacional a finales de marzo produjo una nota de prensa, que es una declaración, comentando la situación de la economía dominicana a propósito del cumplimiento del artículo 4 del acuerdo que tiene República Dominicana con ese organismo internacional, y es una publicación que se hace regularmente cada año. En este documento el Fondo Monetario Internacional hace algunas recomendaciones a la política económica del país y algunas también relacionadas con la política monetaria y la política fiscal. Son aspectos relevantes y queremos entender algunas de estas recomendaciones. Por ejemplo, en este momento el fondo entra en el plano de la efectividad de la política social del gobierno, también entra en la parte de la necesidad de flexibilizar el control de cambio que tiene la autoridad monetaria sobre la tasa del dólar en República Dominicana. Habla de factores externos que podrían afectar seriamente la economía dominicana. Prevé un descenso en el crecimiento de la economía dominicana de aproximadamente un 2.5, casi un 3% en el Producto Interno Bruto en relación al crecimiento que hemos registrado de un 6.5% de la economía en los últimos años. Hemos invitado a Pedro Silverio, que es académico, economista, fue gerente del Banco Central de la República Dominicana, ahora es vicerrector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Queremos que nos ayude, Pedro, a entender este documento del Fondo Monetario Internacional, que es muy cauteloso, muy político y diplomático al momento de establecer recomendaciones. Pero están ahí las recomendaciones. Nada más hay que hacer una lectura detallada del documento y uno se va a dar cuenta que hay temas como el de la deuda externa, por ejemplo, que representa una preocupación muy fuerte del fondo. ¿Qué nos dice? Bueno, como tú muy bien dices, Fausto, el lenguaje del Fondo Monetario Internacional es un lenguaje muy cauteloso, porque los juicios que emite acerca de las economías de los países que son miembros de ese organismo tienen una repercusión importantísima, no solamente en los planos locales, sino también en el plano internacional, especialmente con los organismos que financian o las instituciones que dan financiamiento a esos países. En este informe no hay una diferencia con ese tono que siempre ha tenido el Fondo Monetario Internacional, y cuando trata de hacer algún tipo de sugerencia o una crítica, siempre la acompaña con un juicio positivo, que balancea. Por ejemplo, el fondo resalta y dice el compromiso de las autoridades con la disciplina fiscal, pero enseguida dice hay un déficit del 4.3% del Producto Interno Bruto en el sistema, en las finanzas públicas, incluyendo el sector no financiero, sector público no financiero. Y financiero también. Y dice, este es un nivel de déficit que debe ser corregido, que las políticas fiscales deben dirigirse a balancear mejor esas cuentas, y pasa a señalar entonces algunos elementos de una reforma que debe hacerse en materia fiscal, una reforma tributaria que debe ampliar la base, mejorar los esquemas de recaudación para hacer más efectiva la tributación, y también eliminar las exenciones, que el fondo ha estado desde hace mucho tiempo dando reiteradamente recomendaciones que deben ser eliminadas. Entonces, asimismo, el fondo muestra que, dado ese déficit que se tiene en las cuentas fiscales, el sector público consolidado. El sector público consolidado, 4.3%, pone una presión sobre el endeudamiento de la economía dominicana. Dice, generarán presiones vinculadas con la sostenibilidad y viabilidad de la deuda. Correcto. Y dice que ese nivel de deuda está próximo al 50%. Probablemente este año supere el 50%, y para el 2018 el endeudamiento probablemente esté cerca de un 53% del Producto Interno Bruto. Mira, siempre es bueno tener a veces algunas referencias, porque la gente se comienza a preguntar, pero
qué nivel de deuda es el nivel que tolerable, que tolera, sí, que es sostenible, vamos, sostenible. que sería la palabra. ¿Cuál es el nivel de deuda sostenible? Es un nivel que está muy sujeto a interpretaciones, pero una experiencia que nosotros tuvimos como país, la tuvimos en los años 80 con la crisis de la deuda. Cuando se desata la crisis de la deuda en América Latina y que luego tiene repercusión en la deuda nuestra en los años 80. Esa es la época de la década perdida. Le llaman la década perdida precisamente porque porque hay una crisis, esa crisis de la deuda condujo a un desastre en materia de inflación, de crecimiento económico, en materia de retrocesos sociales. Fue una cosa tremenda. Devaluación de las monedas. Devaluación devaluación masiva, exactamente. Sí. El nivel de la deuda con relación al Producto Interno Bruto, que digamos que estuvo ahí en el umbral de desatarse la deuda. En ese momento que se desata la crisis, era de un 55% del Producto Interno Bruto. Entonces, esa referencia, vamos a decir, histórica, de la historia reciente de la economía dominicana, nos pone ahora de frente a que en este momento, el año que viene, probablemente estemos cerca del 53%. Y yo creo que es por lo menos una banderita de alerta de que estamos entrando en una zona de muchos riesgos. Y además de que los niveles que tenemos de compromisos fiscales en términos de los recursos que se deben dedicar cada año para cumplir con el servicio de la deuda externa son una carga muy pesada para las finanzas públicas de la República Dominicana. Sí. Estamos hablando ya de casi 45% de los recursos tributarios dedicados a pagar la deuda externa. 45% sí, de lo que se cobra de impuestos prácticamente están comprometidos al servicio de la deuda externa. Se contempló en este año, creo que son 114.000 millones de pesos por un lado, más otras partidas, creo que cercanas a los 20.000 millones más, por otro lado. Es decir, que estamos hablando de casi 140.000 millones. Más de 150.000 millones. Para el pago del servicio de la deuda. Exactamente. O sea, incluyendo los intereses más es una advertencia la que ha hecho el fondo en relación con esto, y también está pidiendo revisar el tema fiscal. Es decir, la estructura que tenemos en República Dominicana es muy compleja y debe ser simplificada y transparentada. Claro. El fondo habla de la transparencia en la parte impositiva. Claro. ¿Qué se puede deducir de eso? ¿Hay disposición de las autoridades para hacer esta operación de transparencia en materia impositiva? Bueno, la transparencia yo creo que tiene que ver mucho también cómo los contribuyentes, las empresas ponen al descubierto sus obligaciones tributarias con la administración. Desde el punto de vista de la administración, y yo pienso que en el caso de impuestos internos, que tiene una dirección desde agosto, bueno, agosto no, ya creo que en junio del año pasado hay un nuevo, el director Magín Díaz. Yo creo que hay una disposición de hacer más transparente estos procesos de cobro y hacer más eficientes las recaudaciones, porque los niveles de evasión de la economía dominicana son extremadamente altos. Ahora, cuando uno mira el interés de aumentar la presión tributaria, sencillamente porque queremos aumentar la presión tributaria para poder mantener un nivel de deuda más sostenible, ahí es que comienzan las ideas o los planteamientos a tomar distintos colores. Porque aumentar la presión tributaria no conlleva automáticamente a que nos vamos a endeudar menos. Y bueno, en otra oportunidad hemos discutido este tema de cómo en algunos países la presión tributaria ha aumentado y ha aumentado la deuda. Y ha aumentado la deuda. Es decir, si no hay un control del gasto y una eficiencia en la calidad del gasto del gobierno. Y ese es un aspecto que destaca también el Fondo Monetario Internacional. El documento del fondo habla de que debe mejorarse la calidad del gasto público. Bien. Tú tienes unos gastos en nómina del gobierno que prácticamente se han duplicado en 4 años. Y no se tocan. No se tocan para fines de reducir y controlar. Y aquí viene el problema. Queremos una reforma fiscal que va a implicar mayores compromisos del sector privado o de los contribuyentes hacia el gobierno, pero el gobierno tiene que ofrecer un compromiso de ellos hacia los contribuyentes en materia de la calidad del gasto público. Y no lo hace. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Pedro Silverio y retornamos
con este análisis del documento nota de prensa del Fondo Monetario Internacional sobre la economía dominicana. Pedro, hemos hablado de la transparencia impositiva a que se refiere el Fondo Monetario Internacional, pero en ella el fondo incluye el tema de forzar o reforzar la lucha contra el lavado de dinero para preservar la integridad del sistema financiero. ¿Ese es un tema realmente de preocupación de las autoridades? El tema del lavado de dinero procedente de distintas actividades vinculadas con ilegalidad, de corrupción, narcotráfico, tráfico de personas, etcétera. Sí, yo pienso que es una preocupación porque es una, yo diría que es una preocupación que viene impuesta incluso por las normativas internacionales, las fuertes medidas de control de activos, de movimientos de activos internacionales, sobre todo las leyes, por ejemplo, en Estados Unidos que obligan, y con lo cual nosotros tenemos acuerdo con ellos, que obligan a tener un seguimiento a los orígenes y a las formas como se van moviendo, se van transando activos, se va moviendo dinero en efectivo, se va moviendo de distintas maneras. Es decir, hay una preocupación que viene desde acuerdos que nosotros formamos parte con Estados Unidos. Ese es un tema central, porque cuando tú tienes una economía que transa o está lavando activos o tiene niveles de lavado de activos que sobrepasan incluso los niveles que a veces, en una sociedad es difícil tú decir no hay lavado de activos, es muy difícil, no, es muy difícil. Sí. Pero cuando ya los niveles comienzan a adquirir las connotaciones de escándalos públicos, ya el problema es mayúsculo. Cuando tú miras, por ejemplo, todo este movimiento de activos que ha habido con los recursos de Odebrecht, y tú miras todos los movimientos de cómo estos recursos se movieron en un esquema fraudulento internacional que involucraba a Suiza, Estados Unidos, a Brasil, República Dominicana, y Angola, Perú, Venezuela, Panamá. Exactamente. Entonces, en la medida que se puedan utilizar los mecanismos, la tecnología para controlar esto, en esa misma medida tenemos un sistema financiero más robusto y más saludable. Pero en República Dominicana adoptamos, sobre todo después de la crisis fraudulenta del sistema financiero en el año 2003, muchas medidas de cautela, protección. Sí. Creo que están los acuerdos de Basilea II que han ayudado bastante al sistema financiero a mantener una solvencia y una credibilidad alta en el caso dominicano. Exactamente, e incluso todo esto ha conllevado que las instituciones financieras incluso estén orientada a manejar sus operaciones desde el punto de vista del riesgo, de los riesgos que representa esto, de cómo controlar los riesgos de una manera preventiva. No esperar que las cosas ocurran para luego entonces tomar las medidas. Ya. Pedro, ¿qué te parece la idea de que el fondo ahora esté preocupado por la efectividad de la política social, por ejemplo? Los gastos de inversión del gobierno, la calidad del gasto, que es un tema que el sector privado lo ha estado moviendo mucho, pero ahora el fondo lo asume como una preocupación. Sí, el fondo ha ido evolucionando, definitivamente. Ha ido girando esa ortodoxia financiera que dominaba el recetario de sus políticas todavía en los años 80, que eran recetas que uno podía anticipar cuáles iban a ser. En un mundo como este, donde ya hay unos procesos de inclusión social tan marcados y como una necesidad de las políticas públicas, el fondo ha ido evolucionando con esos procesos y ya no es extraño ver en sus notas hablar de inclusión social. Así es. Mira, aquí lo dice. A ver, dice, hay que garantizar un mayor crecimiento y mejores resultados en materia social y reconocer que los beneficios de un mayor crecimiento se han distribuido de manera desigual, por ejemplo.
Sí. Tema de la desigualdad, el Fondo Sí. Monetario Internacional hablando de eso. Hablando de desigualdad, que De era, desigualdad. era un lenguaje de los organismos internacionales. Y de la izquierda. Sí, Y de la izquierda. bueno, de la CEPAL y de la, quizás del Banco Mundial. ¿O es que es tan ostentosa y notoria la desigualdad en República Dominicana? Lo que pasa, lo que pasa es que nosotros hemos tenido uno de los procesos de crecimiento con menos impacto social que ha habido en América Latina. Y obviamente cuando se dan situaciones, o se da un proceso como eso, te plantea muchos problemas, incluyendo el problema de la gobernabilidad. Porque si tú no das respuesta a esas necesidades sociales a través de un gasto público de calidad, que mejore la educación, la salud, el transporte, que son componentes del gasto privado. Sí. Grandes. Cuando tú miras la familia y miras los gastos en transporte, miras los de salud, un sistema de salud prácticamente, completamente ineficiente, precario, sí. Un sistema de educación de bajísima calidad, tú dices, bueno, los elementos que pueden mejorar las condiciones de vida de la población más pobre no están ocurriendo, porque esa calidad del gasto público no está haciendo que esas atenciones sean de calidad para los sectores más pobres. Yeah. Entonces, es muy obvio que ese es un problema que debe prestarse la atención, porque si no hay gobernabilidad, si se origina un problema de gobernabilidad como resultado de políticas de exclusión social, o de políticas que no integran a la población a los beneficios de ese progreso que se está dando, te plantea el problema siguiente de gobernabilidad. Pero el problema de gobernabilidad te lleva a otro problema, sí. Que es el problema de la economía. Y que es el del clima de negocios, sí. Y cómo crear un ambiente para que haya inversión, para que se generen empleos dignos. Todos esos elementos están conectados. Pero yo no sé por qué el fondo menciona el tema de la gobernabilidad y lo vincula o lo relaciona casi en el mismo contexto al sector eléctrico y a la fijación de precios justos. Por ejemplo, dice que deben contemplarse mecanismos y propósitos para el diálogo, para abordar los desafíos de la gobernabilidad, así como deficiencias de infraestructura y la política de fijación de precios en el sector eléctrico, lo cual ha estropeado, por ejemplo, a las autoridades en la concertación y en el mandato del artículo 251 de la Constitución de la República, etc. Esa vinculación de gobernabilidad o gobernabilidad con sector eléctrico, fijación de precios, ¿cómo uno la puede analizar? Yo pienso que ahí se está refiriendo no exactamente a la gobernabilidad desde el punto de vista de la cuestión política, presión política, no de la cuestión política, sí. Del poder político. Creo que lo enfocan desde el punto de vista de la gobernanza en el sector eléctrico. Que está enfocado al sector eléctrico. Sí, está enfocado al sector eléctrico, que no hay una gobernanza apropiada en el sector eléctrico. Él tiene instituciones dentro del sector eléctrico o funciones que prácticamente la desempeñan la CDE, es decir, ese organismo o esa institución pública ha devenido como el ente rector del sector eléctrico. Pero está llamado a desaparecer luego de que se creó el Ministerio de Energía y Minas. Pero en esa ley se le dio 5 años. 5 años para que eso ocurriese. Mientras tanto tenemos un sector eléctrico donde las leyes no se cumplen. Es decir, hay un Ministerio de Energía y Minas que está supuesto a ser rector de ese sector eléctrico, que es una superintendencia de electricidad, un Consejo Nacional de Electricidad, donde las funciones no están asumidas debidamente institucionalmente. Una institución para la energía renovable, están las EDES, están las diferentes instituciones, por ejemplo, EGID, que es para la energía hidroeléctrica. Claro. Son muchas instituciones. Pero al final es un órgano rector, que es la CDE. Ese órgano es que ha tomado el liderazgo en el sector eléctrico y es quien ha definido las estrategias del sector eléctrico y es quien han definido la forma en cómo el sector público o el gobierno ha participado y va a participar en la Se supone que esa gobernanza nos puede llegar por vía del pacto eléctrico. Un pacto eléctrico que está completamente estancado. Totalmente. Totalmente estancado. Además, Monseñor está en otra cosa, Agripino Núñez, el Consejo Económico y Social. Bueno, es que no hay manera de ponerlos de acuerdo.
No hay manera. Entonces, Ni el mismo gobierno en sus diferentes instancias está de acuerdo. Hay muchas diferencias dentro del pero gobierno. precisamente uno de los obstáculos era que los representantes del gobierno no se ponían de acuerdo consigo mismos. Entonces, si no se podían poner de acuerdo ellos, ¿cómo se iban a poner de acuerdo con el resto de los sectores involucrados? De los sectores involucrados. Entonces no ha ocurrido y no hay mucha esperanza que pueda ocurrir, porque hay muchas cosas que tienen que ver incluso con la transparencia del sector. Ya, qué bien. Y esa transparencia vuelve otra vez a la gobernanza. Así mismo. Sí. Hacemos una última pausa en este diálogo con Pedro Silverio, economista, vicerrector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, sobre el documento del Fondo Monetario Internacional acerca de la economía dominicana. En un momento retornamos. El Fondo Monetario Internacional ha incluido en su comunicado, Pedro, un llamado a fortalecer la protección social, ampliando la cobertura del seguro social, abordando los desafíos del sistema público de salud y la formalidad en el mercado de trabajo. ¿Qué consideraciones podemos hacer acerca de estos temas que son todos vinculados a políticas sociales? Sí, yo creo que la política social o los compromisos que debe asumir el gobierno en términos sociales comienzan por crear una economía con un sector formal mucho más amplio. Tú tienes una economía nuestra que cerca del 55% es informal. Sí. Eso tiene un impacto enorme sobre el tema de la seguridad social, porque el trabajador que está en el sector informal no tiene acceso a esos beneficios de la seguridad social. Entonces, si no atacamos el problema en esa raíz, es muy difícil tú crear una política social para, vamos a decir, como dicen los médicos, curativa y no preventiva. Sí. Porque si tú no lo haces preventivamente, no hay recursos fiscales, ni hoy ni mañana, que puedan sustentar una política social destinada a resolver los problemas de una maquinaria generadora de pobreza. Una maquinaria generadora de pobreza. Exactamente, porque eso es lo que hemos tenido, una maquinaria generadora de pobreza. Si no se logra crear las condiciones de formalidad en la generación de los empleos, no hay manera que la política social pueda compensar eso. Pero, y el ejemplo más claro lo estamos teniendo ahora con el debate sobre el tema del salario, por ejemplo. Exacto. Dentro de la informalidad es imposible manejar una política salarial. Bueno, ahí tú tienes 20% de aumento salarial, beneficia ese 20% al 55% ¿De la informalidad? De la informalidad. No lo beneficia, no lo incluye. Y no tiene manera de que lo beneficie. Sí. Ahora, para que veas lo paradójico que tú puedes resultar, ese incremento salarial, lo único que podría arrojar hacia la informalidad un gran segmento de los trabajadores. Entonces tú estás pasando un sector de los trabajadores que ahora reciben... Que están en la formalidad. En la formalidad. Que se vayan a la informalidad. Que se vayan a la informalidad. Y crea un problema serio social. O sea, añades un problema serio social. Pero sigue siendo un problema serio y social muy fuerte el tema de los bajos salarios en la economía dominicana. Sigue siendo el problema. Y el altísimo porcentaje de salario que no paga impuestos, por ejemplo, que ya lo dijo Magín Díaz en estos días. Yo creo que nosotros recordamos muy bien que China tenía una competencia casi desleal con nuestros países por los bajísimos salarios que pagaba China. Sí. Esa ventaja que tenía China ha desaparecido en materia de los salarios. Esa ventaja que le permitía a China competir con México, que estaba en la frontera con Estados Unidos, ha estado desapareciendo. Ha desaparecido. ¿Y por qué ha desaparecido esa ventaja? Porque el modelo chino ha introducido una serie de reformas en la economía que han dinamizado esa economía, la han hecho crecer muchísimo, han generado trabajo, empleo, y han subido el salario. Ha subido el salario. O sea, esos salarios han ido aumentando de manera orgánica con el crecimiento de la economía.
pero nosotros no tenemos esa realidad. Entonces Es decir, aquí crece la economía, pero no aumenta el salario. no, los salarios reales. Es lo que dice el fondo, la distribución por mucho tiempo del se crecimiento mantuvieron deprimidos, aunque el fondo dice en su informe también que en los últimos 2 años el salario real ha estado creciendo. Ya. Precisamente porque quizá en esos 2 últimos años hemos tenido unos niveles de inflación prácticamente mínimos. Sí, sí. Pero la realidad es que el salario debe subir por una dinámica natural del mercado laboral, donde se estén haciendo inversiones, se estén creando oportunidades de empleo y se esté formalizando la economía. Pero la formalización de la economía también depende de la política fiscal. También, por supuesto. Sí. Porque si no tienes en la política fiscal un atractivo para que los sectores se formalicen, no lo van a hacer. No. Entonces tenemos una economía informal que sobrepasa a la economía formal, porque si tenemos un 55% de informalidad en la economía, eso significa Claro. que la mayor cantidad de sectores están en la economía informal. Claro. Por monto, claro. por volumen. Sí, claro. Por volumen. Claro, así es. Es lo que dicen los informes. ¿Por qué no hacemos caso cada año hay recomendaciones del fondo? ¿Por qué no se le hace caso a estas recomendaciones del fondo? ¿Tú crees que las autoridades monetarias, por ejemplo, van a aceptar la propuesta del fondo de liberar el mercado cambiario? Bueno, una buena pregunta. Ese es el otro tema interesante. Es decir, si queremos tener determinados niveles de reservas internacionales y queremos tener determinada tasa de cambio, tú tienes una especie ahí como de contradicción. ¿Por qué? Porque si yo quiero preservar reservas, Sí. pero quiero mantener la tasa de cambio a un nivel determinado y no Sí. quiero utilizar mi reserva porque no quiero Tú perder vas a la recoger reserva. un gran volumen del dinero que es en dólares que circula en la Entonces, economía. ¿qué tú vas a Encarecer. hacer? Comenzar a poner restricciones al desempeño del mercado cambiario, como ha ocurrido. O sea, se han ido incluyendo cada vez más restricciones en el mercado cambiario que le dan menos flexibilidad. El fondo reconoce la necesidad de darle mayor flexibilidad. Pero recientemente aumentaron los depósitos en dólares en la banca nacional, creo que es 500 millones de dólares aproximadamente, como consecuencia de la escasez de dólares. Sí, sí, bueno, es que la incertidumbre pone a las personas a ir a los refugios. A proteger. A los refugios. A proteger. Y un refugio natural que tenemos el dólar. Frente a una... Por eso es que sí. es tan importante la credibilidad de las políticas públicas, la credibilidad del marco político. Porque si no hay credibilidad en ese marco, se genera mucha incertidumbre y los agentes económicos comienzan a especular, como dicen. Sí. A especular, que es una manera de buscar protección a sus activos. Sí. Nosotros, la flexibilidad del sistema cambiario es sumamente importante para la economía dominicana, porque el fondo dice que con una mayor flexibilidad del sistema cambiario, la economía se pone en mejores condiciones para absorber los choques externos que pueden ocurrir y que están ahí amenazantes por varias razones. O sea, razones con las cuales nosotros no podemos intervenir, no podemos pararlas. No, nosotros no controlamos el precio del petróleo. No, de ninguna manera. No controlamos también las decisiones comerciales que pueda tomar el gobierno de Estados Unidos. Exactamente. También. Y quizás en un momento, si no hay una buena gestión pública, no controlamos incluso el financiamiento externo. Así es. Que nos puede decir, no hay más financiamiento. O las tasas de interés. No controlamos las tasas de interés externas tampoco. Ciertamente. Pedro, muchas gracias por tu participación en este diálogo y por ayudarnos a entender este documento escrito en un lenguaje muy político, Sí. muy diplomático también, del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Pedro. Esperamos, tenemos que volver para discutir algunos aspectos que se quedan, digamos, en el tema de la informalidad de la economía, por ejemplo, es un tema sobre la que hay que tratar de producir políticas efectivas, Claro. no políticas como esta, por ejemplo, que ahuyentan esa posibilidad de integrar más a la informalidad dentro de la economía dominicana. Y claro, muchas gracias a ustedes por el seguimiento a este diálogo sobre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias.